¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Pilar García y hoy les voy a explicar cómo guardar los potenciadores sin gastar diamantes. Ustedes ven aquí que yo tengo en el inventario, tengo 27 potenciadores. No sé, son 3 que se guardan normalmente gratis y los otros toca pagar diamantes. Pero ustedes, yo les estoy mostrando todos este inventario de potenciadores y por ninguno he pagado diamantes. Entonces les voy a explicar varios tips de cómo conseguir potenciadores sin tener que pagar diamantes. El primer tip es que en algunas ocasiones las granjas de Greg, por ejemplo, como en Navidad, en las cajas lunares, en Pascua, nos dan huevitos, nos dan regalos, nos dan cositas y siempre en esas cajitas nos van a dar potenciadores. Esos potenciadores que nos regala Greg en esas fechas especiales se van a guardar directamente en nuestra bandeja de potenciadores. Esos potenciadores no nos los van a cobrar, ni nos van a hacer gastar diamantes, ni nada por el estilo. Entonces ustedes acepten todos esos potenciadores y los tienen ahí. Entonces el primer tip es siempre estar pendiente de los regalos que nos da Greg en las fechas especiales, porque la mayoría son potenciadores. Por lo general nos dan una Rosita, nos dan un Ernesto, nos dan a veces potenciadores de XP, otras veces nos dan a Tom, otras veces nos dan potenciadores de barcos. Entonces ustedes siempre acepten todos los potenciadores que les da Greg y no los borren, ténganlos ahí, porque igual en todo caso esos potenciadores pues no se los han cobrado. Entonces ese es el primer tip. Segundo tip, se hace aquí en el valle. Ahorita en este momento estamos en el valle. Entonces, como ustedes pueden ver en esta parte de las misiones diarias, cuando nosotros completamos una misión diaria nos dan esas cajitas rojas. En esas cajitas rojas pueden haber tiquetes, materiales, muchísimas cantidades de premios. Entre esos premios están los potenciadores. Los potenciadores que se consiguen dentro del valle, ya sea en las cajas rojas o ya sea en los premios de la tienda del valle, como este que les estoy mostrando acá. Más para abajo creo que hay otro, de potenciadores, también monedas, llenar cajas de barcos. Todos esos potenciadores se guardan también directamente a el inventario de potenciadores y no les van a cobrar diamantes. Entonces, si yo por ejemplo abro esta caja y tarán, sorpresa, me ha salido un potenciador. Entonces ustedes se vieron en el otro lado que ahorita yo les mostré mi inventario de potenciadores y casual no tenía ninguno ahí pendiente que me saliera para meterlo con diamantes. Entonces ya ahorita yo aquí ya me gané este potenciador y si yo me regreso acá en el inventario de los potenciadores, ustedes no ven que yo tenga un potenciador pendiente para pagar con diamantes, lo que les estoy diciendo, porque se guarda directamente aquí en el inventario. Entonces cuando empezamos este video decía inventario 27 potenciadores, 26. En este momento tenemos 27 y si miramos en la parte final, aquí está el potenciador que me salió. Entonces, no importa si ustedes no quieren este potenciador. Yo normalmente los de XP, que son así bajitos, no los uso.
O los potenciadores que tengan una estrella o menos estrellas no los uso. Los de las máquinas por lo general no los uso. Los tomacitos sí los uso. El abuelito y la rosita también los uso. Bueno, entonces siempre hay potenciadores que no nos van a gustar. Cuando hay potenciadores, pues que sí nos van a gustar. Entonces, si nosotros nos dirigimos, por ejemplo, al pueblo o nos dirigimos a las otras, a las otras granjas, ustedes se van a dar cuenta que en algunas ocasiones no salen potenciadores. Vamos a mirar si tenemos la suerte, como nos pasó ahorita, que nos salga un potenciador para mostrarles, pero creo que ni siquiera tengo caja roja. Bueno, me voy para otro lado a ver si la encuentro. Mientras tanto, entonces les voy contando. Entonces, cuando nos sale un potenciador así en esta parte de afuera, o sea, lo que no es valle, no salió. Lo que no es valle, entonces esos potenciadores sí nos van a mostrar que hay 1, 2 o 3 potenciadores ahí en las estrellitas donde les estoy mostrando. Entonces, si el potenciador que tenemos guardado o pendiente no nos gusta, lo podemos cambiar por uno de estos que están adentro. Yo me voy a pasar a otra granja que si tenga potenciadores pendientes. Voy a buscar a ver si tengo una que tenga potenciadores pendientes para mostrarles cómo lo hago. Ok, en esta granja entonces nosotros vamos a ver que tiene un signo de admiración ahí en la parte de las estrellitas. Un signo de admiración significa que tienes tres potenciadores. Antes creo que guardaba más, pero ahora ya no. Si yo tengo estos 3 ahí pendientes y me sale uno más, ese se me va a desaparecer. Ese lo voy a perder para siempre. Entonces, si a ustedes no les gusta ninguno de estos y no lo pueden cambiar por alguno que tengan ustedes ya guardados, van a tener que botar uno de estos que hay aquí. Entonces, digamos que yo quiero conservar a este Tom y me dice mantener el potenciador o cambiarlo. Yo simplemente le voy a dar cambiar y me van a mostrar los otros potenciadores que yo ya tengo aquí. Yo lo voy a cambiar, digamos, por este otro igual, lo voy a perder. Entonces le voy a dar aquí cambiar e inmediatamente ustedes van a ver que yo tengo solo 2 aquí, ya no tengo más. Y aquí en la parte de las estrellitas ya no me va a salir el signo de admiración, sino que me va a salir un número 2, advirtiéndome que tengo 2 potenciadores sin guardar. Entonces, en esta granja en la que yo me metí, apenas tengo 3 inventarios de potenciadores, pero si yo lo tuviera en la otra granja donde tengo 26, puedo cambiar por un potenciador que yo realmente no quiera, como por ejemplo llenar las cajas de los barcos o la de las manzanas que son más rápidas, los arbustos más rápidos y esas cosas que realmente yo pues no utilizo. Ustedes podrían usarlo dependiendo del juego que ustedes tengan. Si por ejemplo tienen muchos arbustos y quieren sacar XP, lo podrían activar, pero yo esos potenciadores por lo general pues no me interesa tenerlos. Si me salen, yo los guardo ahí, los dejo ahí quietos. Pero si no me salen, no los boto. O sea, si yo lo tuviera de extra, los botaría porque realmente no los necesito. Entonces, así se cambian los potenciadores. Los potenciadores que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, este no lo quiero cambiar por uno de los que tengo ahí, lo quiero desechar, le doy simplemente desechar. Y aquí vuelve y me cambia otra vez a uno. Y si este no lo quiero, lo desecho. En este caso, pues lo voy a dejar ahí quieto. No lo voy a cambiar, lo voy a dejar ahí. Para que ustedes puedan utilizar la barra de potenciadores, los potenciadores, estos potenciadores de estos inventarios tienen que estar, o sea, aquí tiene que estar no en 1 ni en 0, tiene que estar en 0, o sea que este lo tengo que cambiar o que tirar. Entonces, si yo lo quiero cambiar, solo le voy a dar aquí cambiar e inmediatamente ahora sí me aparece el inventario de potenciadores con los potenciadores que yo tengo. Gratis
ya saben, 3, puedo tener 3, pero me pueden ir saliendo más en el valle o me puede regalar Tom potenciadores en las fechas especiales, lo que yo les digo, y tener infinitamente potenciadores porque son los que yo he comprado. Me voy a volver a pasar de grado. Bien, entonces hay otros que son los comprados. Los comprados son potenciadores que yo, lo que la palabra dice, he comprado en el valle. Si yo compro un potenciador allá, no los que me salen como me salió el de ahorita, no, esos son regalados. Los que yo compro con las monedas del valle, esos salen como comprados y se van a representar con con un diamantico aquí que les estoy mostrando. Esos diamantitos significa que yo los he comprado. Entonces hay unos potenciadores que yo compro con dinero real. No sé si es error del juego o que eso definitivamente lo van a dejar así. Esos potenciadores que salen con diamantitos, esos potenciadores no se van a poder cambiar, o sea, no salen, no salen. Hagamos la cuenta. Aquí me dicen que tenemos inventario, tenemos 27 y comprados 1, es decir, que tengo 28 potenciadores. O sea, aquí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 2, 4, 6, 7 y 8. 28 tengo. Eso quiere decir que aquí tengo 28, 27 que tengo en el inventario y el comprado 1. Entonces el comprado es el que tiene el diamante. El comprado es el que tiene el diamante. El que dice 30%. Entonces, pero los que yo compro con dinero real, me parece que esos sí no los puedo cambiar por otro potenciador. O sea, esos simplemente cuando yo le doy cambiar por otro, cuando me sale uno extra y le doy cambiar, no me va a aparecer en el inventario. O sea, definitivamente esos sí los tengo o que tirar o que usar, porque esos no me los va a dejar cambiar. No sé si eso lo vayan a modificar con el tiempo o ya lo modificaron, pero yo, por ejemplo, yo no he comprado potenciadores con dinero real, entonces no sabría decirles con exactitud si eso ya lo arreglaron o no. De pronto díganme en los comentarios la gente que ha comprado potenciadores con dinero real si les permite hacer el cambio también de los potenciadores o simplemente se les va y no les cuenta. Bien, entonces, pues esos son los dos consejos que yo tengo para ustedes, para que puedan tener muchos potenciadores y potenciadores que realmente valgan la pena. Porque obviamente no es lo mismo tener un potenciador de una rosita a tener un potenciador de un tom de 23 horas. No es lo mismo. Y como ya vieron, pues yo tengo potenciadores pues que realmente no valen la pena. Entonces hay potenciadores que son muy buenos, como por ejemplo los de Tom, los del abuelito. Como hay potenciadores pues que definitivamente yo pues no voy a usar. Bueno, quién sabe si lo use, porque son de peces más gordos, entonces me sirve por ejemplo en los eventos de pesca para conseguir los peces especiales, que si no se han visto ese video les voy a dejar el link en este momento para que ustedes después de terminar de ver este video se vayan para allá a ver cómo consiguen los peces de todo el libro. Bueno, y ya, entonces por ejemplo, este nuevo que me salió del barco, del 25% más rápido, ese yo por lo general no lo uso porque no hago tareas de barcos en el Derby y por lo general no mando barcos, o sea, no, a no ser que estemos en un evento global y eso porque a veces se me olvidan. Entonces, este potenciador sería uno de los candidatos para cambiar por otro que me salga bien, por ejemplo, digamos un tom de 3 horas. Tengo muchos potenciadores porque no los he gastado mucho. Ahora, la otra es que los abuelitos, yo sí uso los abuelitos, hay gente que no les gusta, entonces podrían ser, por ejemplo, la gente que no los usa o no los sabe usar o no le parece usarlos, en fin.
Entonces también serían candidatos pues para hacer el cambio con sus potenciadores, para así tener buenos potenciadores y poderlos guardar sin necesidad de usar los diamantes. Y bueno, creo que ese es mi tip de hoy. Espero les sirva, espero lo hagan. Cuéntenme si les funcionó. Si no les funcionó, cuéntenme la gente que ha comprado potenciadores con dinero real, si se los ha dejado cambiar o si no se los dejó cambiar, porque yo realmente en esa parte sí no estoy segura si eso funciona o no funciona. Creo que al principio no funcionaba, pero no sé si eso ya lo modificaron. Porque pues a mí, por ejemplo, me pareció una bobada que yo compre un paquete de potenciadores, me salga un potenciador bien bobo y yo lo quiera cambiar y no me lo deje cambiar por otro que sí vale la pena y me obligue a pagar diamantes por un potenciador que sí quiero, teniendo otro que no quiero y pudiéndolo cambiar. Pero pues realmente pues eso hace parte pues de las reglas del juego. Ahora, hay otros potenciadores que aparecen un momento en los amigos en las ofertas semanales de Greg. En este momento no me salió, pero a veces salen ofertas de potenciadores con diamantes. Esos potenciadores también se guardan como potenciadores comprados, potenciadores que tú usas diamantes para comprarlos. Esos también se guardan directamente en la barra de los potenciadores sin necesidad pues de pagar más diamantes por los extra, como antes pasaba. Lo que pasa es que al principio sí pasaba eso. Te cobraba por guardar los diamantes, era un error y eso lo modificaron y por eso es que ahora están haciendo así. Y ya ahora sí es todo. Creo que es la información que tengo acerca de los potenciadores. Ese es mi tip para ustedes, para la gente que quiere guardar sus potenciadores. Yo por ejemplo tengo muchos TOM porque no he tenido tiempo de usarlos y es que esos potenciadores largos de TOM de 25 horas me gusta poner alarma en el celular para no desperdiciarlos y tener espacio en el granero. A veces no tengo espacio, entonces prefiero tenerlos ahí y no usarlos y esperar a un tiempo, por ejemplo, que haya un feriado en mi país, que yo pueda trasnocharme, por ejemplo, pidiéndole a Tom cada 2 horas para no desaprovecharlo o utilizarlo en las actualizaciones. Que pilas, porque vamos a estar subiendo estos días videos de las actualizaciones porque parece que van a empezar a hacer avances de la actualización. Entonces estaremos subiendo también los videos explicándoles qué será lo nuevo que nos tiene deparado Heyday. Hay algunas personas que dicen que la actualización va a ser el 4 de julio, o sea, la próxima semana, el viernes de la próxima semana. Y hay otras personas como yo que pienso que la actualización será este lunes. No sé qué día es, 27, creo 29. Porque normalmente Heyday sube los avances y después de subir los avances ese fin de semana, el lunes siguiente, por tardar el martes, sube la actualización. Entonces yo creo que será el lunes, pero parece ser que hay información que será el 4 de julio, no sé. Entonces pues igual yo creo que la próxima semana, en cualquier día de la semana, se hará nueva actualización para que estén pendientes, activen la campanita, suscríbanse si no lo han hecho. Recuerden que tenemos también, a veces hacemos rifas, probablemente hagamos una rifa con las cosas nuevas que salgan en Heyday. Probablemente salgan nuevos productos o nuevas frutas, verduras y bueno, cosas nuevas. Esperamos que salgan muchas cosas nuevas que nos entretengan mucho. Y bueno, espero que estén muy bien y espero que les sirva este video. Denle like, manita arriba si les gustó y comenten abajo qué otros videos quieren que les hagamos. Y bueno, eso es todo por ahora. Espero que les guste el video. Compártanlo con sus amigos del vecindario. Coméntenles del canal. Y bueno, cuando lleguemos a los 700 suscriptores, que ya casi nos quedan unos poquitos suscriptores, como 30.
Cuando lleguemos a 700 haremos el sorteo de los 700 premios para la gente que está suscrita al canal. Entonces inviten a sus amigos porque entre más rápido lleguemos, más rápido tenemos premio. Y bueno, eso es todo, que estén muy bien. Chao, chao.